por intermedio del sermón de esta mañana, que lo tiene a cargo nuestro presbítero Felipe Villarroel, hermano Felipe Villarroel. Muchas gracias, mi hermana. Buenos días, les saludo en el nombre del Señor. Les quiero invitar a que tengamos una lectura de la palabra del Señor. Vamos a leer en el Evangelio de Juan. Vamos a leer en el capítulo 2 del Evangelio de Juan, desde el versículo 18 al 22. Juan 2, del 18 al 22. Dice así la palabra del Señor. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras, ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyeron la Escritura y la palabra que Jesús había dicho. El Señor bendiga su palabra. Vamos a tener un momento de oración. Señor y Padre Santo, alabamos tu nombre, te pedimos que tú nos ilumines en esta mañana. Te agradecemos porque un nuevo domingo podemos glorificar tu nombre en esta mañana, en este día santo dedicado a ti. Te pedimos, te rogamos que tú santifiques este día a través de tu palabra. Que tú hables a nuestros corazones, a nuestras mentes. Limpia mis labios, Señor, mi corazón, mi mente, para poder ser solamente un instrumento tuyo. Por Cristo Jesús te lo rogamos. Amén. Amados hermanos, estamos frente a un episodio particular de la Escritura, un episodio singular en la personalidad de Jesús. Y es que Jesús muestra su ira, Jesús muestra su enojo, ¿verdad? Quizás en ningún otro lugar de la Escritura el Señor Jesucristo muestra su enojo, sino en este pasaje particular donde Jesús purifica el templo, dice. El templo, este lugar santo, ¿verdad? Este lugar que el Señor había apartado para que el pueblo le rindiera servicio, para que el pueblo le rindiera adoración, había sido profanado por cambistas, por comerciantes finalmente, ¿verdad? Que vendían palomas, animales para el sacrificio, cambiaban monedas, ¿verdad? Hacían cambio de monedas. Todas las actividades abominables frente a los ojos del Señor Jesús, y el Señor Jesús entonces limpia el templo, expulsa a los mercaderes del templo, y los fariseos, estos grandes contradictores permanentes del Señor, ¿verdad? En todo el Evangelio, en los 4 Evangelios, podemos ver cómo los fariseos siempre están y son los antagonistas de esta historia del Señor Jesucristo, los que siempre están pillándolo, sorprendiéndolo, ¿verdad? Se dan cuenta de lo que Él está haciendo. Esto es muy interesante. Ellos entienden perfectamente lo que está haciendo el Señor Jesucristo. De hecho, si ustedes leen el texto, ellos no le reprochan lo que está haciendo. Ellos no cuestionan lo que está haciendo. Más bien, lo que ellos cuestionan en el versículo 18 es con qué autoridad lo está haciendo. Por eso es que los judíos le dijeron: ¿qué señal nos muestras, ya que haces esto? Si tú te atribuyes el poder de purificar el templo, ¿qué señal tienes? ¿Cómo nos puedes mostrar o demostrar que tú tienes la autoridad para purificar este templo? La autoridad de Cristo es permanentemente desafiada por los fariseos y por los judíos en general. Porque ellos no reconocían a Jesucristo, a Jesús de Nazaret, como el Mesías prometido. Desconocían su autoridad, desconocían su señorío. Y en este pasaje entonces, donde el Señor Jesucristo purifica el templo, los judíos le piden que Él entregue una señal que demuestre su autoridad. El templo judío. No podemos terminar de entender este pasaje si no entendemos lo que significa el templo judío. Y tenemos que entender que el templo es la extensión del tabernáculo, ¿verdad? El tabernáculo, esta, ¿cierto?, tienda, esta carpa de campaña, ¿cierto?, que iba acompañando al pueblo en el desierto, pero que tenía un tesoro.
Toda la estructura del tabernáculo, así como toda la estructura del templo posteriormente, tenía un tesoro en su intimidad más profunda. Y ese tesoro en esa intimidad profunda era el arca del pacto, era el arca del Señor. Y el arca del Señor representaba, incluso físicamente, la presencia real del Señor con el pueblo. El arca del Señor representa la presencia de Jehová con el pueblo elegido. Es físicamente la presencia del Señor. Por eso es tan importante el arca del testimonio, el arca del pacto. Y esta presencia del Señor se hacía manifiesta incluso visualmente a través de una nube que descendía sobre el templo. Fíjense ustedes que esta nube acompañaba el arca, y cuando la nube subía, el pueblo caminaba, y cuando la nube bajaba, el pueblo acampaba. La presencia física, real del Señor. Nos cuesta a nosotros a veces imaginar este tema, esta idea de que el Señor tiene una presencia real con nosotros. A veces esta idea de que Dios es espíritu y que Dios nos acompaña espiritualmente nos hace perder de vista el hecho de que Dios está presente, real y físicamente con nosotros. Que Dios es con nosotros. Esa es la presencia que acompañaba el arca. Y posteriormente, cuando Salomón construyó el templo y dedicó el templo al Señor, dice que al final de la ceremonia de dedicación del templo, nuevamente descendió la nube sobre el templo, manifestando una vez más la presencia real de Jehová con nosotros, la presencia real, física de Jehová con el hombre, con su pueblo. Manifiesta ahí. Pero el pueblo siguió un camino distinto. El pueblo no respetó esa presencia, el pueblo no respetó esa santidad. Y llevado de la mano de sus propios reyes, hizo abominaciones en el templo del Señor. Profanó permanentemente el templo del Señor. Puso otros ídolos en el templo del Señor. Quemó inciensos extraños en el templo del Señor. Y frente a toda esa profanación y frente a toda esa impiedad del pueblo, frente a la presencia del Señor, en la cara misma de Jehová, entonces el pueblo es castigado y es enviado al exilio babilónico. Y aquí hay algo que a veces no tenemos en consideración respecto a este templo que está teniendo el Señor, al cual se está enfrentando el Señor aquí. Y es lo siguiente: cuando el pueblo fue llevado a Babilonia, fue llevada el arca, y el arca del testimonio nunca más apareció. Desapareció el arca del testimonio. Por lo tanto, desapareció la presencia del Señor. Y según la profecía de Jeremías, nunca iba a ser construida una segunda arca. No hay una segunda arca. El Señor es uno solo, es una el arca, y el arca se perdió en la cautividad babilónica. Por tanto, este templo, que es el templo de Herodes, ¿verdad? Este templo reconstruido por Herodes, 46 años dice el texto que se demoró Herodes en reconstruirlo. Todos los indicios dicen que este templo, el de Herodes, era más magnífico, era más grande, era más majestuoso que el templo de Salomón. Se extendía mucho más que el templo de Salomón. Tenía muchas más riquezas que el templo de Salomón. Pero este templo, hermanos míos, este templo de Herodes, no tenía la presencia del Señor. No importa lo grande, majestuoso y rico que fuese, no tenía la presencia del Señor. El lugar santísimo estaba vacío. Por lo tanto, este templo es un templo meramente ceremonial, donde los judíos celebraban sus rituales, estudiaban la palabra, pero que no contenía en sí mismo la presencia del Señor física, real. No importa el lugar donde estemos, no importa la riqueza del lugar donde estemos, no importa cuánto ornamentemos los lugares, no importa cuánto equipemos los lugares.
Lo importante es que la presencia del Señor esté en el lugar que nosotros adoremos al Señor. Este templo majestuoso era un templo vacío. Y ese es el templo que el Señor Jesucristo purifica. Un templo que había sido abandonado por la presencia del Señor. Dice la arqueología que en el lugar santísimo solamente quedó un candelabro. El candelabro que antes estaba en el lugar santo se pasó al lugar santísimo. Pero ya no estaba el arca. ¿Qué hacía el pueblo sin la presencia del Señor? ¿Qué hacemos sin la presencia del Señor? ¿Qué somos sin la presencia del Señor en nuestras vidas? ¿Cuántas veces nuestra actividad religiosa es solamente ritual cuando no está la presencia del Señor en nuestras vidas? Qué fácil es seguir los rituales, seguir las tradiciones, seguir las costumbres, seguir creyendo que adoramos cuando no está la presencia del Señor. Y esa era la situación del pueblo judío en ese minuto. Creía que continuaba adorando, pero la presencia ya no estaba. Pero el Dios que tiene misericordia del hombre, que tiene misericordia de cada uno de nosotros, el Señor reenvía su presencia física, real, concreta, para estar en contacto con el hombre. Y esa presencia física, real, concreta, es la presencia de Jesucristo. Por eso es que el propio Jesucristo frente al templo dice, aquí hay uno, refiriéndose al mismo, dice, aquí hay uno que es más grande que el templo, porque en Cristo, en esa persona particular, en esa encarnación de Dios, está la presencia de Dios para el hombre. En Jesucristo está Dios con nosotros. En Jesucristo, esa presencia que había sido quitada en el exilio babilónico por el pecado, vuelve a estar con nosotros. Esa es la gloria de Jesucristo. Esa es la maravilla, esa es la bendición que Cristo representa para nosotros, que representa para su iglesia, que en Cristo está presente Dios, físicamente. Por eso es tan importante la declaración que Cristo se hizo hombre, se encarnó. Porque a través de esa encarnación manifiesta que Él se hace presente física y realmente con nosotros. Él viene a mostrarnos la luz del Señor. Esta presencia desciende sobre nosotros y se viene a mostrar la palabra del Señor, la luz del Señor con nosotros. No era Él la luz, dice el Evangelio de Juan, no era Él la luz, sino que Él vino a dar testimonio de la luz. Él vino a mostrar a su Padre. Él viene a manifestar esa presencia que el Señor quiere tener con nosotros día tras día. Él viene a manifestar esa compañía, ese cuidado, esa protección que el Señor quiere manifestar con su pueblo día tras día, paso tras paso. En cada una de nuestras desventuras, en este desierto que recorremos juntos, que caminamos, que vamos hacia la tierra prometida, que vamos hacia la promesa de esa tierra más excelente que nos espera al final de nuestras vidas. En todo ese camino, Jesucristo es la presencia de Dios para nosotros. Debemos reconocer en Cristo la presencia de Dios en nuestras vidas, en nuestra iglesia, en nuestras familias. Él es la propia presencia. Por eso dice, refiriéndose a sí mismo, ¿verdad? Destruid este templo. Él sabía que iba a ser asesinado. Destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Pero la mente del hombre siempre es tan concreta, somos tan concretos, ¿verdad? Tenemos tan poco entendimiento espiritual. Y entonces los judíos no entienden esto, absurdo, es ridículo. ¿Cómo si este templo se construyó en 46 años, tú dices que en 3 días lo vas a reconstruir? No entienden, como muchas veces nosotros no entendemos el sentido espiritual profundo de las palabras del Señor Jesucristo. Él hablaba de su propio cuerpo,
Él hablaba de sí mismo porque él sabía que él era la presencia de Dios con nosotros. En un pasaje que todos conocemos, Jesucristo está manifestando que él viene a manifestar al Padre, que él viene a declarar al Padre. Y uno de sus discípulos, Felipe, le dice: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Con eso tenemos, con eso estamos de sobra. Muéstranos al Padre y no pedimos nada más, dice Felipe. Y el Señor Jesucristo, con misericordia, se dirige a Felipe, seguramente con un poco de tristeza, porque Felipe no ha entendido y le dice: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y aún no me has conocido? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Cuando encontramos a Jesucristo, hemos encontrado a Dios mismo. ¿Tanto hace que el Señor está con nosotros y no hemos visto al Padre? Jesucristo es nuestra salvación porque Él es nuestro camino al Padre. Él nos puede llevar de vuelta a nuestro Padre Celestial. Él puede hacer que ese Padre Celestial, amoroso, perfecto, santo, bueno, esté con nosotros, habitando con nosotros. Ese es el sentido de la presencia real, física, de Cristo con nosotros. Por eso es que nosotros en nuestra Santa Cena, cuando celebramos nuestra Santa Cena, creemos que Cristo está allí. Creemos en la presencia espiritual de Cristo en los elementos. No se transforman, no es una actividad mágica. Es la presencia de Dios con nosotros. Y por eso la ingerimos, la hacemos nuestra. Porque queremos entonces que esa presencia maravillosa de Cristo esté en nosotros, para que nuestra vida no sea una vida vacía, para que nuestra vida no sea simplemente una vida de rituales, para que nuestra vida no sea una vida de costumbres, sea una vida en la presencia de Dios nuestro Padre. Porque el hombre fue creado en el Edén para vivir en la presencia de Dios. Estamos diseñados, estamos conformados para vivir en la presencia de Dios. Por eso es que los hombres que no están en la presencia de Dios, necesariamente, inevitablemente, se crean sus propios dioses que son ídolos. Porque la naturaleza del hombre está hecha para estar en la presencia de Dios. Porque no hay nada mejor para nosotros que estar en la presencia de Dios. Porque no hay nada mejor para nuestras vidas, para nuestra salud, para nuestras mentes, para nuestros corazones, que estar en la presencia permanente de Dios. Porque fuimos hechos para estar en su presencia, pero el pecado nos apartó de su presencia. Así como el pecado del pueblo retiró la presencia de Dios del templo. Así en cada uno de nosotros el pecado aleja la presencia de Dios en nuestras vidas. El Señor Jesucristo viene a reconciliarnos nuevamente. Él es el nuevo ministro del ministerio de la reconciliación. Él es el nuevo sacerdote eterno que vuelve a abrir el camino hacia el Padre para que la presencia de Dios esté en cada uno de nosotros. El Señor Jesucristo habla de su resurrección cuando se refiere a la reedificación del templo. Pero cuando Jesucristo habla de su resurrección, no solamente está hablando de su resurrección personal, porque sabemos, y las Escrituras nos enseñan, que su resurrección es particular. Es verdad, Cristo resucitó, pero Cristo resucita como primicia. Cristo es el primero de todos los que resucitan. Por lo tanto, en la resurrección de Cristo estamos todos los que hemos sido resucitados de la muerte a vida por la sangre de Cristo Jesús. Todos los que hemos podido llegar al conocimiento de Cristo hemos sido resucitados en Cristo, porque hemos pasado de muerte a vida. Todos nosotros hemos sido resucitados. Todo el que cree en Jesucristo como Señor
ha nacido de nuevo. Eso lo explica en el capítulo siguiente, inmediatamente este texto se lo explica Nicodemo, el Señor Jesucristo. Hay que nacer de nuevo, le dice. Hay que nacer de nuevo. Todos los que hemos creído en Jesucristo hemos nacido de nuevo y por lo tanto también hemos resucitado. De tal forma que el Señor Jesucristo, cuando habla de su resurrección, también nos habla a cada uno de nosotros. Fíjense ustedes lo que dice en 1 Corintios el apóstol Pablo. 1 Corintios 3, 16 y 17. 1 Corintios 3, 16 y 17. Pueden buscarlo para que lo vean con calma. Miren lo que dice el apóstol Pablo. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. La presencia de Dios se vuelve a ser manifiesta en el templo que somos cada uno de nosotros, cuando el Espíritu Santo mora en nosotros. Y cuando hablamos de la presencia, estamos hablando no de la presencia de que Dios me acompaña, de que yo sé que Dios está conmigo. No estamos hablando de esa presencia externa. Estamos hablando de la presencia íntima de Dios en nuestras vidas. Porque la palabra del Señor nos está diciendo que cuando nosotros nacemos de nuevo y cuando el Espíritu Santo mora en nosotros, el templo del Señor somos nosotros. La presencia real, concreta del Señor está en cada uno de los creyentes, está en cada uno de nosotros. Por eso es tan importante que nosotros nos reconozcamos como templos del Señor. Por eso es tan importante que nosotros busquemos con diligencia, con hambre, como el siervo busca por las aguas, dice el Salmo. Debemos buscar la presencia del Señor en nuestras vidas. Porque sin la presencia del Señor estamos vacíos, porque sin esa presencia estamos muertos. Hermanos míos, este pasaje del Señor, cuando habla de la destrucción del templo, está hablando efectivamente de su resurrección, pero está hablando de nosotros. Está hablando que esa presencia que antes era física, que está en un lugar específico, que está en un edificio, hoy está en cada uno de nosotros, que somos antorchas que llevamos la luz de Cristo. Qué importante desafío nos pone el Señor. Qué tremenda responsabilidad nos pone el Señor de ser portadores de la presencia de Dios. Si el mundo debe recibir el mensaje de Dios, si el mundo debe conocer a Dios, es a través de nosotros, de la iglesia, que debemos ser portadores de la imagen y de la presencia de Dios. Si en la iglesia y en los miembros de la iglesia el mundo no puede ver la presencia de Dios, entonces no estamos cumpliendo nuestra misión. Porque la iglesia no está llamada a adoctrinar gente. Porque la iglesia no está llamada a convencer a nadie. Porque la iglesia no está llamada a seducir a otros para que vengan. No tenemos ningún poder sobre los otros. No tenemos cómo traer gente a Jesucristo. La única posibilidad que tenemos es que el mundo vea en nosotros la presencia de Dios. Porque si el mundo ve en nosotros la presencia de Dios, el mundo puede acercarse a Dios en términos concretos, reales, físicos. La presencia de Dios nos vivifica. Nos permite ser esa sal que sala, esa luz que ilumina, esa sed que satisface. La presencia de Dios en nosotros es la que nos permite vivir una vida santificada. Cuán importante es hoy, hermanos míos, que volvamos a tener una preocupación, un empeño, un trabajo espiritual diario
por buscar la santificación, porque somos templo del Señor. Porque el templo del Señor debe mantenerse impoluto, porque el templo del Señor debe mantenerse santo. Debemos buscar la perfección, debemos buscar la santificación, todo lo bueno, todo lo justo, todo lo que es de buen nombre, todo lo santo, todo lo que tenga virtud. No por un problema ético, no un problema moral, no porque queramos ser mejores que nadie, no lo somos, sino porque si purificamos nuestras vidas para el Señor, la presencia del Señor será presente en nosotros. El Espíritu Santo renovará nuestros corazones, nuestras vidas. Por eso es que cada uno de nosotros en su vida, en sus palabras, en sus gestos, en sus actos, en sus intenciones, en sus formas de responder, en sus formas de colaborar, en su amor hacia los desvalidos, en cada uno de sus actos, en cada uno de sus afectos, en cada uno de sus pensamientos, debemos revisarnos si en esos elementos de nuestra vida está la presencia de Dios. El mundo es capaz de ver la presencia de Dios a través de nuestros actos. ¿Es el mundo capaz de ver la presencia de Dios en nuestras vidas a través de nuestras palabras, del consuelo que reciben de nosotros? ¿Buscamos diariamente la presencia del Señor? ¿Buscamos perfeccionar nuestras vidas diariamente para tener este templo santo para Él, para que Él more en Él, para que Él haga morada en Él, para que Él ponga tabernáculo en nosotros? Hermanos, no hay más esperanza, no tenemos otra opción. Tenemos que buscar con denuedo la presencia del Señor. Esa presencia que era perfecta en Cristo. Claro, en Cristo esa presencia era perfecta, era plena, porque Cristo no conoció pecado. Pero nosotros tenemos que luchar contra el pecado. Tenemos que luchar contra el pecado día tras día, en oración, en ayuno, en lectura de la palabra, en compartir con los hermanos la palabra del Señor, en escuchar la predicación, en alabar al Señor con himnos, con salmos, con cánticos espirituales. Tenemos que estar en esa actividad disciplinaria, sí, es disciplinaria. Tenemos que tener disciplinas espirituales que nos permitan mantener la santidad, que nos permitan tener esta pequeña morada limpia para que el Señor more y para que el mundo vea la presencia del Señor en nosotros. Amados hermanos, el Señor nos está haciendo la invitación y quiere hacer morada en nosotros. Es algo que no podemos comprender, es algo que no podemos explicar. Dios infinito, Dios eterno, Dios inmutable, el Señor Todopoderoso quiere hacer morada en cada uno de estos vasos frágiles. Estos vasos inmundos que somos cada uno de nosotros, el Señor quiere hacer morada en nosotros. Atesoremos esa invitación que el Señor nos hace. Hagámonos responsables, trabajemos en nosotros mismos. Trabajemos en nuestras vidas. Purifiquémonos, lavémonos. Despojémonos del peso del pecado. Reeduquemos nuestras costumbres. Volvamos al Señor. Hermanos míos, hoy el llamado esta mañana es que volvamos al Señor. Que volvamos a estar en la presencia del Señor.
Que cuando oremos sintamos que no estamos frente al Señor, sino que el Señor está en nosotros. El Señor nos está invitando esta mañana. El Señor nos muestra el camino. ¿Aceptaremos su invitación? ¿Seremos capaces de entender y comprender y atesorar este misterio profundo? El Señor quiere hacer morada contigo, quiere hacer morada conmigo, quiere hacer morada con esta iglesia. Aceptemos su invitación y podremos gozar de su presencia, cada uno de nosotros, y entonces seremos bienaventurados. Y entonces podremos tener vidas vividas de acuerdo a la voluntad de nuestro Padre. Y entonces podremos ser hijos de Dios, reconciliados con Dios, esperando en el Señor la manifestación plena cuando seamos libres de este pecado que nos asedia. Que el Señor nos acompañe, hermanos míos, que el Señor nos cuide, que el Señor nos ponga en nosotros ese empeño en nuestros corazones de buscar su presencia. Somos templo del Señor, somos templo del Señor cada uno de nosotros. Cuidemos ese templo, santifiquemos ese templo, porque entonces podremos estar día tras día en su presencia. Que el Señor nos bendiga. Tengamos un momento de oración. Señor Padre Santo, estamos en tu presencia, tú estás aquí con nosotros, en cada uno de nosotros. Te queremos manifestar, Señor, que somos pecadores. Queremos pedirte, Señor, que tú nos limpies, que tú nos santifiques, que sobre este fundamento maravilloso que es Cristo Jesús, tú edifiques un templo para tu gloria en cada una de nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que tú santifiques esta iglesia, que tú santifiques cada uno de los hogares de esta iglesia, que cada uno de los hogares de esta iglesia sea un templo para ti, Señor, queremos dedicarlo a ti. Que cada una de nuestras familias sea un templo para ti, Señor, dedicado a tu gloria. Padre Santo, bendice a nuestra iglesia, acompáñanos, Señor, como tu presencia en esa nube acompañó al pueblo en el desierto. Acompaña a esta iglesia, Señor, acompáñala día tras día, paso tras paso, Señor. Aliméntanos, cúbrenos, protégenos. Somos huérfanos, Señor, sin ti. Solamente podemos allegarnos a ti, solamente podemos pedirte a ti, Señor, que tú seas con nosotros. Ten misericordia una vez más de nosotros. Por Cristo Jesús te lo rogamos. Amén. Nuestra, y podamos escuchar sus mensajes. Seguimos, para terminar, vamos a cantar en el 386, himno 386, y luego la bendición nos va a dar el pastor. 386.